Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la segunda parte del estudio de Ven Sígueme de esta semana. Estamos estudiando los capítulos 14 al 17 de Éxodo en la primera parte, en la parte 1 que ya conversamos. Si no lo han visto, regresen, ahí está la primera parte de la salida de Israel y cómo ellos atraviesan el Mar Rojo. ¿Qué significó para ellos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra propia vida? ¿Cómo se habrá sentido estar ahí? Fue una conversación muy interesante, me gustó tenerla. Ahora vamos a ver inmediatamente después de eso qué otros milagros se dieron, qué sucedió con este pueblo. Conversaremos un poco acerca del pan del cielo y también de la primer encuentro bélico de los israelitas. Yo soy Daniel Ampudialazo, este es el estudio de Ven Sígueme, bienvenidos. Y no está de más recordarles, mis queridos hermanos y hermanas, si los videos les gustan, no olviden dejar su like. Realmente nos ayuda. Yo sé que suena de pronto cansón, que todo youtuber les dice que dejen su like y que se suscriban. Mientras ustedes lo hacen, YouTube entiende que les gusta y se lo empieza a mostrar a otras personas que tienen gustos similares a ustedes. Entonces nos ayuda a ampliar el mensaje. También nos ayuda muchísimo cuando ustedes comparten los videos con otras personas. Si el contenido les gusta, si les sirve en su vida, si creen que hay provecho en ellos, pueden compartirlo con alguien más. No solamente nos ayuda a nosotros, obviamente, para hacer crecer el canal, sino que podemos hacer llegar el mensaje del Evangelio a más personas. Muy bien, suficiente con todo eso. Vamos directo para las Escrituras y vamos a Éxodo 15. Por loco que parezca, la primera parte, toda la primera parte nos pasamos en el capítulo 14 y ahora tenemos por analizar 15, 16 y 17. Pero la verdad es que había mucho que decir sobre lo que estaba en el capítulo 14. El capítulo 15, cuando lo empecé a leer, hay muchas veces en que me pasa esto con el Antiguo Testamento, me sorprende. No tengo la misma familiaridad con esto que con otras escrituras. Leamos el versículo 1. Entonces cantaron Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y el jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y a él alabaré. Dios de mi Padre, y a él ensalzaré. Leí el 2 también, solamente dije el número 1. Cuando yo leía esto me sorprendía y me gustaba mucho. Es interesante la forma de adoración de los antiguos israelitas. Me parece hermoso que hayan pasado miles de años y nosotros tengamos este escrito con nosotros. Ahora, tal vez para nosotros no rima, tal vez para nosotros no suena como sonaba para ellos, no comprendemos del todo su idioma, sus palabras eran distintas. Sabemos por Ley y su familia que la forma tradicional de escribir de los israelitas era distinta al egipcio reformado, que era más fácil, al menos de escribir. Y de todas maneras esto me hizo pensar, ellos salen, ven este gran milagro y cantan a su Dios. Esto me hizo pensar, cuando nosotros estamos en la conferencia, tal vez el momento del himno es el momento de estirar las piernas, de ir al baño, ir a tomar un vasito con agua. Tal vez es el momento de estirarse un poquito o de decirle algo a alguien que nos habíamos estado esperando o aguantando las ganas de decir. Tal vez el momento de ir a picar algo a la cocina. Tal vez lo hacemos así, pero me gusta reflexionar en la importancia que podemos dar a los himnos y a cantarlos. Bueno, en la conferencia solo cantamos algunos, otros los escuchamos, la mayoría solo los escuchamos, pero con qué reverencia, con qué devoción, con qué dedicación, con qué atención estamos nosotros escuchando o cantando los himnos.
Somos pececito en la capilla. Cuando la gente canta el himno, nosotros estamos... O estamos cantando. Creo que fue el Elder Bednar el que mencionó esto, no estoy muy seguro. Durante la conferencia él dijo, bueno, tal persona que se sienta al lado mío, tal otra con el que estoy en tal asignación y tal otra. Dijo, ellos pueden testificar que yo no canto bien, que canto feo, pero canto. Si uno no canta bonito, tal vez nuestro llamamiento no va a ser estar en el coro de la estaca o en el coro regional. Sin embargo, no es un requisito cantar bonito para adorar a Dios. En casa, en nuestra noche de hogar, en los momentos en que nos parezca pertinente, en la capilla, en nuestras clases, cantemos, o como dice el himno, cantemos, gritemos con huestes del cielo. A mí me duele, realmente me duele que los domingos en la capilla a veces uno está en su barrio y no podemos escuchar a la gente dominar el salón con su voz. Y esto me parece extraño, pero a veces cuando uno visita distintos barrios, dependiendo del llamamiento obviamente, uno se da cuenta que hay barrios en los que la gente canta más que en otros. Yo no sé por qué esto es así. No lo sé, pero lo he visto una y otra vez. En tal barrio sí cantan, en tal barrio no cantan. No sé por qué. Independiente a lo que haga el resto, nosotros, ustedes y yo, mis queridos hermanos, podemos tomar el compromiso de que cuando se canten los himnos, nosotros adoramos a Dios, adoraremos a Dios, que nosotros vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros, que como dice aquí, cantamos a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Cantamos que Él es nuestra fortaleza, que es nuestra salvación y que lo alabaremos. Podemos cantarlo, no si cantamos feo no necesitamos elevar demasiado la voz, pero podemos cantar con intención, podemos cantar con nuestro corazón y podemos demostrar que somos su pueblo. Ahora, en el himnario dice que, no solo en el himnario, en las escrituras, dice que los himnos son una oración y que serán contestados, así como las oraciones son contestadas, con una bendición. Yo no sé ustedes, pero si nos hemos estado perdiendo las bendiciones de cantar, de realmente adorar a Dios, es tiempo de arrepentirnos, por un lado, y por otro lado es tiempo de cantar. Yo conozco gente, perdón, estoy enredado otra vez, gente que canta bien feo, pero canta. No importa, no criticamos, nos regocijamos en saber que estamos adorando juntos. Y tal vez sea buen momento para hacer una mención especial cuando yo estoy de visita, donde mis papás en su barrio. Se escucha muy lindo que la gente canta y canta con gusto. En Colombia, Barranquilla, felicitaciones a todos mis amigos de Colombia en su ímpetu por adorar a Dios. Muy bien, con todo eso pasemos a el capítulo 16 de Éxodo. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Otra vez. Otra vez. Bueno, como les dije, no vamos a criticarlos a ellos, vamos a recordar cuando nosotros hemos sido así. Y es posible que seamos así. Cuando nosotros pasamos hambre, tal vez el momento de nuestra mayor debilidad y de nuestro mayor
coraje o frustración. Y lo podemos reconocer en nosotros y en otras personas. Esas son las pruebas difíciles, cuando uno está empezando a pasar hambre. Nuestro padre Leí, cuando tuvo hambre, incluso él murmuró. Y fue penoso. Nefi fue el único que se salvó. Nefi, tal vez su esposa, sus hijos, no sabemos, en aquella ocasión. Pero aquí vemos también que está pasando ese problema. Ahora, ¿qué nivel de paciencia tenemos nosotros? Si no comemos lo que estamos acostumbrados a comer, si tal vez hemos bajado el nivel de la comida que antes comíamos, ¿es ocasión de molestarse contra Dios o de humillarse hacia Dios? Y esto me hizo pensar rápidamente en Éter. Esto podría ser nuestro momento de debilidad y asimismo convertirse en nuestra fortaleza. Estoy hablando del capítulo 12 de Éter, que es uno de mis favoritos de todas las escrituras. Dios nos da debilidad para hacernos humildes. Ahora, ellos manifestaron su orgullo en ese momento y tal vez nosotros lo hacemos también, pero recordemos, el momento de la prueba es el momento de humillarse ante Dios para convertir de esa debilidad en una fortaleza. Ahora vamos al versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Este asunto del maná, pan del cielo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, lo encuentro muy, muy interesante. Y hay muchas cosas en las que nosotros podemos alinear cómo se compara nuestra vida. Por un lado, ¿por qué se les da solamente la ración de un día? Todos los días se les dice, recójanlo de un día y no más. Y aun cuando Moisés da el mandamiento que Dios le dio, la gente, algunos desconfiados, agarraban maná de más y encontraban que se les dañaba, se les podría, se les llenaba de gusanos, olía feo. Entonces, cada vez que pasaban estas cosas, Moisés era, y Diosito también era. Pero ¿por qué creen ustedes que solamente se les daba la ración del día? Ellos tenían que aprender a confiar en Dios y tenían que aprender a depender de Dios. De la misma forma nosotros. En otras escrituras encontramos que cada día tiene su propio afán. Esto no quiere decir que no tenemos que prepararnos para el mañana, esto no quiere decir que no deberíamos ahorrar, esto no quiere decir que no deberíamos no endeudarnos, por ejemplo, innecesariamente. Esto no significa ninguna de estas cosas. Lo que significa es que nosotros recibimos el alimento de Dios día tras día. ¿Cómo percibo yo esto? Este pan del cielo tiene, por un lado, dos partes. Por un lado, el alimento espiritual. Todos los días estudiamos las escrituras. Y lo del día. No podemos pretender, voy a estudiar hoy día lo de toda la semana y ya quedo tranquilo y el resto de la semana estoy feliz. No funciona así. El espíritu da un poco aquí, un poco ahí. El niño crecía y se fortalecía. Así lo hizo Jesucristo. Aprendía gradualmente. Lo mismo es con nosotros. El espíritu hoy nos va a dar una parte, mañana otra. Por eso hay que leer y estudiar las escrituras todos los días. Por eso necesitamos la influencia divina todos los días. Ahora, con el alimento físico, con la comida literal, o más bien con el sustento. Me gustó mucho que en la conferencia se nos habló del principio de la autosuficiencia y se dijo, no es un programa de la iglesia, es un principio de Dios. Un principio del Evangelio de Jesucristo. Me gustó mucho, me gustó porque cuando lo estaban pensando y lo estaban meditando es, claro, no es un mandato ser millonarios, pero es un mandato ser autosuficientes, que yo tenga la capacidad de proveer para mí mismo y para mi familia, de tener la capacidad de cuidar a otros. Y es verdad que hay tiempos difíciles, es verdad que hay tiempos de muchos desafíos. Yo no soy extraño para esos tiempos,
Y les puedo contar un montón de historias muy tristes, pero no lo voy a hacer, de desafíos serios, económicos y de otra índole. Pero eso no quita a que se nos manda prepararnos cada día. Eso significa que yo en mi trabajo debo seguir aprendiendo cada día, que yo debo seguir preparándome cada día, que yo debo hacer lo necesario todos los días para proveer para mi familia. Eso no significa que no haya descanso, y a esa parte vamos. Parte de lo que se les dijo a ellos es que no guarden ningún día para el otro día, excepto antes del día de reposo. Cuando se trataba del día de reposo, ahí sí se les dice, el día anterior ustedes guardan doble ración y el día de reposo comen de esa ración guardada. El día de reposo no va a haber maná, no va a caer maná, no va a haber maná. Y aún así, el día de reposo vieron israelitas que salieron a buscar su maná, así como... No, y Moisés seguramente así. Y no se rían, ellos se ríen, porque nosotros somos así también. Ahora, mal llevados, yo sé, pero estamos aquí para arrepentirnos, para aprender, por eso estamos hablando de estas cosas, por esa razón tenemos las escrituras, para aprender de ellas y no cometer el mismo error. Ahora, debemos aprender a confiar en Dios. Va a haber personas que les toque trabajar en el día del Señor, en el día de reposo. Yo siempre uso este ejemplo para que no seamos demasiado reglistas y entendamos el principio, el espíritu de la ley y no la letra de la ley. Para nosotros poder ver la conferencia general así bien cómodos en nuestra casa o en nuestras capillas, estando bien lejos de Salt Lake City, para los que estamos bien lejos de Salt Lake. Para que nosotros veamos la conferencia hubo muchas personas que trabajaron sábado y domingo, mucho trabajo, para que nosotros tengamos el privilegio de escuchar al profeta. Estas personas estaban trabajando, su trabajo, el trabajo por el que les pagan. Entonces no deberíamos ser intransigentes con el día de reposo, porque fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ahora leamos esa parte, ¿qué les parece? Vamos a los versículos 23 y 24. Y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo de Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano. Una vez más, esto es un asunto de confiar en Dios. Ellos, los israelitas, ya habían visto que si guardaban maná se les dañaba. Al día siguiente estaba con gusano, apestaba, fuchi. Entonces, ellos ya habían tenido esta experiencia, pero ahora Moisés les dice, antes del día de reposo, el día anterior, recogen el doble, déjenlo cocinado, déjenlo listo para el día de reposo. Y van a encontrar que no se les daña. Y así fue. No se dañó, no pasaba nada. Una vez más, es cuestión de confiar en el Señor. Ahora, como les decía, va a haber personas que les toca trabajar el domingo, aún personas buenas, personas que nos traen la conferencia a nuestros hogares, personas que hacen posible que el mensaje de Dios se entregue en todo el mundo. No deberíamos criticar duramente a las personas que en una época de sus vidas o que tal vez por alguna situación o por otra les corresponde trabajar en el día del Señor. Pero sí deberíamos hacer un esfuerzo por evitar que así sea o que sea así innecesariamente. Y no todo va a ser igual siempre, no todo va a ser la misma cosa siempre. Por ejemplo, no quisiera yo meterme en asuntos demasiado específicos, pero les voy a contar una historia. En alguna ocasión, una familia, miembro de la iglesia, familia de nosotros, nos invitaron a comer el domingo fuera de la casa. Y entonces nosotros fuimos y nos llevaron a un restaurante.
Y yo recuerdo que estando en el restaurante, estábamos en un ambiente familiar, no estábamos nosotros trabajando, aunque obviamente la gente en el restaurante estaba trabajando. Pero recuerdo que la música era algo que sí no me molestó, esa no es la palabra correcta, me afectó un poco, me hacía sentir un poco incómodo. Y recuerdo que como había muy poca gente en el lugar, pedimos si por favor podrían bajarle un poco a la música. Y nos ayudaron con eso y podemos tener una placentera comida en familia. Yo no acusaría este tipo de situaciones como pecado o como irse en contra del día de reposo necesariamente. Obviamente va a cambiar de situación a situación, va a ser distinto según cada familia, según el lugar, según qué haya en nuestro corazón en ese momento. Y esto, pensar en esta forma de guardar el día de reposo o no, por ejemplo, va a haber una gran diferencia de irse a una discoteca el día de reposo o de estar en un lugar con música a todo volumen, estridente. Va a haber situaciones y situaciones, va a haber circunstancias y circunstancias, y el día del Señor es el día del Señor. Pero esto me hizo pensar que el presidente Nelson, antes de ser el presidente de la iglesia, creo que fue justo en la última conferencia antes de que sea llamado, él dio un discurso poderoso acerca del día de reposo, en el que él hablaba acerca de la delicia que era el día de reposo. Y nos dio promesas, recuerdo aún varias de esas promesas. En ese discurso él menciona, y el discurso, si no me equivoco, se llama El día de reposo es una delicia. Él menciona que no hay una lista de qué cosas se hacen y qué cosas no se hacen en el día de reposo. Los judíos, en su mala época, estamos hablando, cuando su ley se había corrompido, cuando se había aumentado letra sobre letra a la ley, donde se habían llenado de muchas cosas que procuraron lo que no podían entender y la ley se volvió una cosa absurda, en la que ellos castigaban porque si un hombre que era sastre el día de reposo tenía el alfiler metido en la ropa, entonces era pecado y era condenado, porque quería decir que había estado trabajando. En este discurso, el presidente Nelson nos muestra que no hay un esto se hace, esto no se hace, sino que el día de reposo es algo que establece que nosotros somos el pueblo de Dios y que Dios es nuestro Dios. Que el día de reposo es una señal que nosotros damos al cielo. Entonces él decía, cuando él meditaba en estas cosas, que ¿qué señal le damos a Dios? Para las personas, usando otra vez el ejemplo de las personas que trabajan, para que nos llegue la conferencia general, para esas personas están trabajando el domingo, sí, pero están trabajando, y trabajo bien serio, trabajo de estar con audífonos y controlando sonido y conectando una cosa y otra cosa y asegurándose que el enlace sea correcto y que el internet funcione y tantas cosas. Pero estas personas están haciendo la obra de Dios. Ahora, no solo ellos, muchos otros, obviamente, para una persona que no esté trabajando en la conferencia general y que en algún momento de su vida, por las cuestiones de su trabajo, por asuntos laborales, le toque trabajar un domingo, esta persona podría muy bien estar glorificando a Dios al cumplir con el principio de ser autosuficiente. Por eso les digo que no juzguemos a otros, que no critiquemos. Es un asunto muy personal encontrar qué señal le estamos dando a Dios. Ahora, esto no debe ser para excusarnos tampoco. No debería ser como, bueno, yo fui a bailar el día sábado y ya era domingo porque era bien tarde en la noche y ya estaban bien entradas las horas del domingo, pero yo le estaba mostrando a Dios que soy muy feliz bailando. Obviamente esa no es la señal que le queremos mandar a Dios. No se trata de poner excusas, pero sí se trata de encontrar el espíritu de la ley.
Muy bien, pasemos al siguiente capítulo. Estamos en el 17 ahora y vamos a leer el versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Otra vez. ¿Por qué somos así? Estamos hablando parecido a la semana pasada cuando hablábamos de Faraón. ¿Por qué somos así? No pensemos por qué ellos eran así. Pensemos por qué nosotros somos así y somos así, ustedes lo saben. Yo lo sé, yo sé que yo me equivoco en tantas ocasiones, de tantas maneras. Reconocer este tipo de pregunta, ¿por qué? Y dense cuenta, a veces lo hacemos, ¿por qué, Diosito, me pasa esto? Estamos a tiempo de arrepentirnos, estamos aquí para darnos cuenta de lo que hacemos y de cómo somos a veces, y aún para ayudar a encaminar a nuestros hijos, no de criticarlos, pero cuando reconozcamos en ellos estas cosas, leer las escrituras y decirles: mira, así eran ellos, pero Dios les enseñó. Ahora, ellos estaban preocupados porque no tenían sed y se iban a morir, pero ya sabemos cómo era Dios para todas estas cosas, cada vez y cuando. Vamos a leer 5 y 6. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. Le solucionó el problema del agua otra vez de forma milagrosa. Y nosotros tenemos cuántos milagros de los que podemos hablar también. Y como hemos hablado bastante de estos milagros, quisiera yo enfocarme en otra parte. Moisés hace esto delante de los ancianos. Ahora, yo no sé si literalmente eran viejitos o si eran los que tenían el título de ancianos. Recuerden, elder es un título, es un oficio en el sacerdocio y se traduce como anciano. Entonces, no sé cuál eran ellos, y esto no es por hablar mal de nuestros viejitos. Ya les he comentado antes que hay sabiduría y tesoros de conocimiento en la vasta experiencia de nuestros mayores. Así que respetemos aquello. Todos los miembros del quórum de los 12 son muy mayores, tienen muchísima experiencia y son, en todo sentido de la palabra, y por título, élderes, los ancianos de Israel. Ellos reciben no solamente, ellos tienen más allá del oficio de élder, ellos reciben el título élder. Así hablamos de Elder Uchtdorf, Elder Bednar, Elder Presidente Ox, que está en la primera presidencia. Pero este es el título que ellos reciben entonces. Ahora, estamos hablando de que Moisés hace este milagro en presencia de ellos. Y esto a mí me hizo pensar en la ley de los testigos. Esto me hizo pensar a mí en que Dios hace sus maravillas en presencia de sus líderes, para que luego ellos enseñen al pueblo también. Me hizo pensar en cómo cuando vienen autoridades generales a visitar nuestros países, muchas veces ellos, adicional a las reuniones que tienen de conferencia con todo el mundo, todas las personas, ellos hacen sesiones especiales para líderes, para los ancianos. Entonces Dios hace sus milagros en frente de ellos. Me gusta mucho pensar en ello, en que ellos dan testimonio de los milagros de Dios. Ahora, en otro sentido también podemos hablar esto de nuestros ancianos, no por título, sino los mayorcitos. Ellos han visto muchos de los milagros de Dios. Y hay mucha sabiduría que podemos aprender de nuestros mayores. Y es verdad, ellos no entienden el teléfono, no saben cómo usar la computadora, agarran al revés la iPad o quién sabe cuántas cosas más. Pero en aquello que realmente importa, tenemos mucho que aprender de ellos y de sus historias. Tal vez algunos de estos mayorcitos no los tengamos con nosotros ya, pero tenemos sus historias, sus vivencias. Esto me hace pensar en lo importante que es escuchar a nuestros padres, hablar de nuestros abuelos,
o a nuestros abuelos, hablar de nuestros bisabuelos. Yo no soy la mejor referencia para esto, pero tenemos que aprender a valorarlo. Ahora, veamos rápidamente 9 y 10. Y dijo Moisés a Josué: escógenos hombres y sal, pelea contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Este es el primer conflicto bélico real al que ya los israelitas tienen que enfrentarse ellos. Anteriormente, contra el ejército de Faraón, Dios es el que pelea sus batallas. Pero no siempre Dios nos va a hacer el favor de dejarnos la cosa fácil. No se espera que sea así. Esta guerra no pudo haber sido fácil. Los israelitas no eran guerreros, no eran una nación que tenían un ejército capacitado, entrenado, con generales expertos. Eran esclavos y ahora eran libres. ¿Y qué varones tenemos que sean fuertes? Vengan para pelear. Pero les tocó. No pudo haber sido fácil. Ahora, algo interesante de esto, y me gusta mucho enlazarlo, para nosotros habrán cosas difíciles que tengamos que enfrentar, que tengamos que hacer, y Dios no nos va a liberar de las cosas difíciles. Lo más probable es que Dios no solo permita, sino que nos ponga frente a situaciones difíciles para que aprendamos, desarrollemos, para que valoremos también. La vida no puede ser fácil, no fue diseñada para que sea fácil. No podríamos ser probados en todas las cosas si fuera así. Ellos tuvieron que pelear. Ahora, algo sumamente interesante, que decimos que Moisés fue arriba con sus dos consejeros, con estos dos caballeros. Entonces estaba él con Aarón y con Hur, y él, algo que narran las escrituras es que él levantaba los brazos e Israel le iba mejor, empezaban a ganar. Pero él se empezaba a cansar y ya no podía sostener los brazos arriba, así que le pusieron una piedra para que se siente, y luego Aarón y Hur sostenían sus manos para que puedan mantenerse arriba. Hay mucho que decir sobre esto en cuanto a sostener a nuestros líderes. Los primeros llamados a sostener a un líder son los consejeros. Esto a mí me hace pensar en que sí tenemos de qué arrepentirnos. Todos. Yo fácilmente puedo pensar en ocasiones en las que pude haber hecho más para sostener a un líder. Y no es muy difícil de pensar. La postura del líder con sus manos levantadas es una pesada carga. De esto podemos hablar de nuestros barrios, de nuestras estacas, pero también me hace pensar en nuestros líderes generales. El presidente Nelson no sonríe, sus consejeros no sonríen. En esta última conferencia muchos de ellos lloraron con nosotros. Vi a muchos de ellos suplicar, rogar que nos arrepintamos, que escuchemos la voz de nuestros líderes. Particularmente me llamó mucho la atención cómo el elder Holland, con particular emoción, nos pedía y nos rogaba, y esto debe ser por los altos índices de suicidio que han venido durante y post pandemia, y él rogaba a la gente que no lo hagan, y nos daba las razones, nos daba sus motivos y nos decía que vale la pena mantener la vida y que no lo hagamos. Y lo pedía casi como un favor personal, tratando de llegar al corazón de la gente. Y yo pensaba, estas son las cargas que nosotros ponemos sobre ellos y las podemos aliviar con nuestra obediencia. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, hemos aprendido bastante en estos pocos capítulos, tantas cosas. Me ha gustado mucho lo que hemos hablado, creo que podemos aplicar las escrituras a nosotros mismos
para nuestro provecho e instrucción. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Los quiero mucho. Conmigo será hasta la próxima.